¿Gracia o libertad? ¿Cuál es el sentido de mi libertad si para existir, vivir y alcanzar la salvación dependo de la providencia y gracia de Dios? Segunda parte. En la primera parte estudiamos la primera posición sobre la relación entre gracia de Dios y libertad humana, aquella que dice que somos libres, y no necesitamos gracia, como sostienen pelagianos, voluntaristas y nihilistas. En esta parte conoceremos la segunda posición. No somos libres, necesitamos gracia, protestantismo, quietismo. Todos tenemos conciencia de que somos libres, de que podemos elegir, y si obramos mal, sentimos el peso de nuestra culpa. Pero también es cierto que todos tenemos conciencia de que nuestra libertad está enferma, atada, de que no podemos, muchas veces obrar como hubiéramos querido. Romanos 7, 15. Pues bien, si en Pelagio prevaleció el primer convencimiento, hasta oscurecer la necesidad de la gracia, en Martín Lutero, después de luchas morales angustiosas, predominó el segundo. La doctrina teológica de Lutero tiene unas profundas raíces biográficas, que conviene conocer. De los padres agustinos de Erfurt había recibido una mala formación filosófica, nominalista, y una mala teología de la gracia, voluntarista o semipelagiana. La morbosidad de su vivencia espiritual consecuente queda reflejada en confesiones personales como esta: yo, aunque mi vida fuese la de un monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con una conciencia muy turbada. Y con mi penitencia no me podría creer en paz, y no amaba. Incluso detestaba a Dios como justo y castigador de los pecadores, me indignaba secretamente, si no hasta la blasfemia, al menos con un inmenso resentimiento respecto a Dios. Martin Luther's Werke. Weimarer Ausgabe 54, 185. Al solo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, temblaba yo de pies a cabeza, obra citada 44. 716. Yo recuerdo muy bien que horriblemente me amedrentaba el juicio divino y la vista de Cristo como juez y tirano, obra citada 44, 775. Así, desde luego, no se puede vivir. ¿Qué salida hay para escapar de esta captación nefasta de Dios y de sí mismo? El remedio de Lutero fue casi peor que la enfermedad, fue un inmenso y múltiple error. El error de Lutero. El hombre está totalmente corrompido por el pecado, y lo mejor es reconocerlo con todas sus consecuencias. Según el pensamiento de Lutero, el hombre peca siempre, aun cuando intente obrar el bien. El hombre está tan corrompido que ni siquiera Dios puede rescatarle de su podredumbre, lo único que es posible a Dios es no tener en cuenta sus pecados, no imputárselos legalmente. La justificación cristiana, ante Dios, por tanto, será solamente declarativa, pasiva, imputativa, obra citada 56, 287. El hombre no es libre, perdió su libertad al corromperse, y es inútil que siga atormentándose la conciencia con la ilusión psicológica de su pretendida libertad. Lutero, en sus primeras obras, aún creía en la libertad del hombre, obra citada 4, 295, comenzó a ponerla en duda a partir de 1516, y vino a negarla furiosamente en 1525, en una de sus obras preferidas, De Servo Arbitrio, polemizando con Erasmo de Rotterdam. La libertad humana es incompatible con Dios, que todo lo preconoce y predetermina, con Satanás, que domina verdaderamente sobre el hombre, con la realidad del pecado original, que corrompió todo lo que es el hombre, también su libertad, con la redención de Cristo, que sería superflua si el hombre fuera libre, obra citada 18, 786. Dice Lutero, la expresión libre arbitrio debiera desaparecer del lenguaje humano, sería lo más seguro y lo más religioso, obra citada 18, 638, ya mucho antes el presbítero Lúcido negó la libertad, y su error ya estaba condenado en el concilio de Arles año 473 después de Cristo, Werdenzinger 160a. Por tanto,
El cristiano se salva por la fe, no por las obras. Las buenas obras son convenientes, como expresión de la fe, pero en modo alguno son necesarias para la salvación. Incluso pueden ser peligrosas, cuando debilitan la fe fiducial, fe que no necesita motivos de credibilidad. Solo fiarse y la persona trata, procurándolas, de apoyarse en su propia justicia. El cristiano debe aprender a vivir en paz con sus pecados. Debe reconocer que es, simultáneamente pecador y justo, simul peccator et justus, pecador en realidad y justo en la reputación de Dios, obra citada 56, 272. En efecto, dice Lutero, en nada daña ser pecadores, con tal que deseemos con todas nuestras fuerzas ser justificados. Pero el diablo, con mil artificios, tienta a los hombres, a que trabajen neciamente esforzándose por ser puros y santos, sin ningún pecado, y cuando pecan o se dejan sorprender de alguna cosa mala, de tal manera atormenta su conciencia y la aterroriza con el juicio de Dios, que casi les hace caer en desesperación. Conviene, pues, permanecer en los pecados y gemir por la liberación de ellos en la esperanza de la misericordia de Dios. Obra citada 56, 266 a 267. Lo mismo que el pelagianismo, el protestantismo es una herejía permanente, que, desde luego, extiende su tentación más allá del campo protestante. Cuando un católico, por ejemplo, teniendo por irremediable su inclinación al pecado, por tanto, sin arrepentimiento y propósito de enmienda verdadero, va al sacramento de la penitencia o confesión, es evidente que busca en Cristo una justificación al estilo luterano, soy pecador, e inevitablemente lo seguiré siendo, pero pongo toda mi fe en Cristo, Dios me perdona, y me seguirá perdonando. Claro está que la pérdida actual de fe en la propia libertad, como veremos, parte de unas premisas muy diferentes de las de Lutero. Pero el efecto final es semejante. En fin, si la tentación predominante del catolicismo actual está en el voluntarismo de Pelagio, no es tampoco despreciable el peligro de Lutero. En realidad, hay que decir que experimenta al mismo tiempo las dos tentaciones. Así, en ciertos ambientes, hallamos una extraña especie híbrida de cristianismo, pelagiano ante la multitud, es decir, optimista ante la juventud, los obreros, el hombre moderno, y luterano ante el individuo, es decir, muy pesimista, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, respecto a las posibilidades reales de la persona para salir efectivamente de su pecado y entrar de verdad en una vida santa. Es una especie de pelagianismo luterano o bien de luteranismo pelagiano. Cualquier cosa se puede esperar de quienes se alejan de la doctrina de la Iglesia. Notemos, en fin, que lo que subyace a la herejía de Lutero no es, como se ha afirmado frecuentemente en el catolicismo postridentino, el error de atribuir todo a la misericordia divina, pues, efectivamente, a Dios hay que atribuir toda gracia y salvación. Lo contrario, pretender que la salvación viene realizada en parte por la misericordiosa gracia divina, y en parte por la fuerza de la libertad humana, que viene a completar lo que le falta a la acción gratuita de Dios, es puro semipelagianismo. El error que subyace al pensamiento de Lutero es, aunque parezca paradójico, el mismo que ha contaminado con frecuencia de naturalismo semipelagiano a sus oponentes católicos, el error de pensar que la acción de la gracia es extrínseca a la acción de la naturaleza humana libre, el enorme error de ignorar que la acción de la gracia divina es precisamente causa de la acción libre del hombre buena, salvífica y meritoria de vida eterna. Atribuir, pues, todo a la gracia de Dios no deja excluida en modo alguno la libertad humana, pues ésta se ve precisamente causada por aquella. Cuando los protestantes acusan a los católicos de ser semipelagianos, y de que no atribuimos a la misericordia de la gracia divina toda la salvación del hombre, sino parte de ella, sería un error muy grave contestarles que atribuir toda la salvación a la misericordia divina equivale a anular la libertad humana. Diciendo tal cosa solo conseguimos confirmarles en su convencimiento de que somos semipelagianos. Por el contrario, desde la fe católica hemos de afirmar al protestante que, efectivamente, todo es gracia, pero que precisamente la misericordia de Dios es mayor cuando su gracia renueva verdaderamente al hombre en su ser, y cuando potencia realmente sus facultades, haciéndole instrumento activo y operante de obras sobrenaturales.
y al católico temeroso de que una acentuación total de la gracia implique la anulación de la libertad, hay que afirmarle que la gracia divina no actúa en la naturaleza humana desde fuera, extrínsecamente, sino desde dentro, sanándola y potenciándola activamente en su misma entidad natural, como hemos de ver enseguida con más detenimiento. El quietismo. El protestantismo niega la libertad. El quietismo no niega la libertad, pero propugna que el cristiano se esté quieto, que no actúe. En la historia de la espiritualidad se registran tendencias quietistas de muy diverso estilo: maniqueos y gnósticos, cátaros y fraticelli, hermanos del libre espíritu, beguardos y beguinas, alumbrados españoles del siglo XVI, pero el más caracterizado quietismo, el que aquí consideramos, es el que se produce a fines del siglo XVII en torno a Miguel de Molinos, fallecido en 1696, Berdenzinger números 2201 al 2268, más el 2181 a 2192, Fenelón, fallecido en 1715, el padre Lacombe, fallecido en 1715, y Madame Guyon, fallecida en 1717, Berdenzinger 2351 a 2373. El camino interior de Molinos no es idéntico al amor purísimo de Fenelón, pero coinciden en algunas orientaciones. La Iglesia Católica, al condenar el quietismo radical y típico, lo esquematizó en varios rasgos característicos. Pasividad total. Querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser el único agente, por tanto, es necesario abandonarse a sí mismo todo y enteramente a Dios. Denzinger 2202. La actividad natural es enemiga de la gracia, e impide la operación de Dios y la verdadera perfección, porque Dios quiere obrar en nosotros sin nosotros. Denzinger 2204. Quietud en la oración, nada de devociones activas. El que en la oración usa de imágenes, figuras, especies y conceptos propios, no, adora a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, Denzinger 2218. La concepción quietista de la oración se parece al zen budista. En la oración hay que permanecer en fe oscura y universal, en quietud y olvido de cualquier pensamiento particular, sin producir actos, porque Dios no se complace en ellos. En 2221. Aniquilación personal, muerte mística. No conviene a las almas de este camino interior que hagan operaciones, aun virtuosas, por propia elección y actividad, pues en otro caso, no estarían muertas. Denzinger 2235. Indiferencia total. El alma no debe interesarse ni por cielo o infierno, Denzinger 2207, ni por su propio estado espiritual, sino que debe permanecer como un cadáver exánime, Denzinger 2208. Resignado en Dios el libre albedrío, al mismo Dios hay que dejar el pensamiento y cuidado de toda cosa nuestra, y dejarle que haga en nosotros sin nosotros su divina voluntad. Denzinger 2213. Impecabilidad. Con ocasión de las tentaciones, por furiosas que sean, no debe el alma hacer actos explícitos de las virtudes contrarias, sino que debe permanecer en el sobredicho amor y resignación. Denzinger 2237. Las caídas que sobrevinieren, no son pecado, porque no hay consentimiento en ellas. Denzinger 2241, ni es conveniente confesarlas. Denzinger 2248, y Denzinger 2260. Tanto el protestantismo como el quietismo parten de una pésima teología de la relación entre naturaleza y gracia. La Iglesia afirma que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y eleva, pero el quietismo piensa que la gracia, para divinizar la naturaleza, la aniquila. El quietismo del siglo XVII apenas dejó huellas en la espiritualidad cristiana. Pero, por desgracia, en el siglo XX Hectare ha reaparecido nuevamente en algunos círculos cristianos de carácter gnóstico afines a la New Age, y en ciertas formas masónicas de unificación y de sincretismo disfrazadas de ecumenismo y de diálogo interreligioso impulsados con fuerza desde el propio Vaticano a partir de los años 60. Así tenemos ahora católicos practicando meditación, yoga, reiki y un sinfín de técnicas de autoayuda y terapias de sanación orientales, con la ilusión de que cada cual debe encontrar su propia divinidad en sí mismo para ser plenamente feliz.
Todo lo cual ha hecho apostatar a millones de católicos incautos de débil doctrina y pobre vida espiritual. En la próxima lección estudiaremos la tercera posición, ni somos libres, ni necesitamos gracia, según afirman la incredulidad y el materialismo moderno.